Hola a todas y todos, mi nombre es Lisa Castillo, soy arquitecta, soy miembro fundadora de la iniciativa Mujeres en Movimiento y primeramente quisiera agradecer al Colegio Federado de Ingenieros, Ingenieras, Arquitectos y Arquitectas por facilitarme o por darme y brindarme esta oportunidad. Hoy les voy a hablar de un tema que para mí no solamente es apasionante, sino es urgente de atender, y es la planificación urbana con enfoque de género y planificación urbana orientada a la movilidad con enfoque de género. Para iniciar en la pantalla quisiera explicarles qué es la iniciativa Mujeres en Movimiento y principalmente qué es esta disrupción y esta revolución que como mujeres estamos haciendo, y es el impulso y la aceleración de liderazgos femeninos emergentes en la industria del transporte y la movilidad, atendiendo los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué eso es tan importante? Porque en la industria del transporte y la movilidad la brecha de género es evidente. Cada vez más encontramos espacios sumamente masculinizados y creo que la ciudad así lo evidencia y lo vamos a ver más adelante en algunos datos. Hemos creado redes de apoyo, estamos en diferentes ciudades y países de Iberoamérica principalmente y estamos expandiéndonos a ciudades africanas y asiáticas porque esta es una realidad que las mujeres vivimos de forma generalizada, no solo en materia de violencia, en materia de acoso, sino en esos muros, esas murallas que nos encontramos muchas de nosotras cuando asumimos puestos de liderazgo o cuando se nos impide llegar a puestos de liderazgo. Esto nos ha permitido tener no solamente cursos, redes de apoyo, estamos generando comunidades de trabajo en diferentes espacios donde impulsamos proyectos, impulsamos iniciativas y principalmente queremos construir de forma innovadora nuevas modalidades de gestión participativa, co-creativa y romper un poco esa tendencia piramidal, esa tendencia tan estructurada, tan lineal que por años ha prevalecido no solamente en la industria, sino en la toma de decisiones y es evidente que también en la planificación urbana. Me acompañan dentro del grupo operativo exministras de transporte, ex viceministras de transporte, diputadas, no diputadas, sociedad civil y hemos logrado establecer un grupo de apoyo que nos permite no solamente tener acercamiento desde abajo hacia arriba, sino también de arriba hacia abajo, con realidades muy diferentes, pero siempre con un hilo conductor, y es esa motivación de la igualdad de género, esa ilusión de construir lugares seguros, lugares de bienestar, lograr realmente establecer desarrollo sustentable y sostenible, no solamente para nosotros y para nuestro presente, sino para las futuras generaciones. ¿Y qué ha pasado? Principalmente, y esto desde una tendencia pues muy arraigada, hemos vivido planificando nuestras ciudades en función a un medio de transporte específico, automotriz o automotor, de los cuales no todas las personas tienen acceso o queremos tener acceso. Eso ha hecho que la mayor cantidad de inversión pública y de inversión principalmente en infraestructura se haga para ciertos tipos de población. Eso es absolutamente una inequidad, eso lo que genera son brechas y eso genera lo que hoy tenemos en las ciudades, unas ciudades poco amigables para las personas, no diseñadas para las personas, sino para criterios específicos de eficiencia, de velocidad y otros patrones de diseño que hoy nos enseñan que generan violencia, que generan desagregación, que polarizan y que principalmente contaminan. Y estamos ante retos mundiales muy importantes de cambios que tenemos que hacer como sociedad para mantener nuestros ecosistemas, para mantener y sobrevivir como humanidad y principalmente para entender la empatía que tenemos que tener de ahora en adelante para tener mejores condiciones. Cuando yo emprendí todo este proceso y esta experiencia maravillosa en el mundo de la movilidad y el transporte, me di a la tarea de entender estas grandes infraestructuras de transporte que principalmente en Latinoamérica estaban haciendo que los esquemas tradicionales cambiaran y había un punto de equilibrio hacia sistemas masivos de transporte, entendiendo y dejando un poco de lado la inversión y el carrocentrismo y moviéndonos un poco a la importancia de los sistemas públicos de transporte. Y me dediqué a estudiar algunos sistemas, pero me encontré esto. Esta imagen que ustedes tienen ahí es en Bogotá, es el sistema Transmilenio, cuando en los países latinoamericanos se entendía y se estudiaba este sistema de transporte masivo, modalidad autobús, como un sistema modelo para replicar. Y me encontré un sistema que si bien tenía eficiencia, ofrecía capacidades, ofrecía conexiones, ofrecía una serie de componentes bien enfocados en eficiencia y en tiempo, no me daba calidad.
a mí como mujer para estar en esos espacios. Sufrí acoso, me sentía insegura, me tocó en una oportunidad resguardar a un adulto mayor porque en una estación de integración se vino la lluvia y por supuesto que toda la población buscaba resguardo climático y perdíamos totalmente el entendimiento del espacio y el respeto a las y los demás usuarios que estaban conmigo. Esto lleva a una diferenciación y quisiera también que podamos ver en la pantalla. Tenemos que entender que estamos en una etapa de transición. No solamente en la planificación tradicional de los grandes planes maestros y las grandes proyecciones, hoy la revolución tecnológica y las necesidades y las demandas y la inmediatez que la tecnología nos ofrece, nos empieza a generar disrupciones también en la planificación. Entonces, por más planes maestros que hagamos a 15, 30 años, la revolución tecnológica te trae cambios cada 3, 4, 5 años. Entonces, los cambios que tenemos que hacer tienen que ir de la mano con esa inmediatez y que tiene que también tener un equilibrio porque tampoco así funciona la vida humana ni los ecosistemas, todo tiene ciclos naturales también de vida que hay que respetar. Entonces voy a hacer una comparación entre una aproximación convencional, donde por ahí todavía ya incluyo temas más contemporáneos, por ejemplo, antes pensábamos muchísimo sobre la dimensión física. La función, la forma y la dimensión física pesaban en la planificación de los sistemas y la planificación urbana. Hoy tenemos que hablar de dimensión social, pero también incluyo la dimensión ambiental y territorial. Antes hablábamos de tránsito, que no está incluido en la pantalla, pero ya lo cambia a movilidad porque esa es la transición que tenemos que hacer. Y hoy dentro del ámbito del transporte y la movilidad también entendemos que como posicionar a las personas como centro de la política ya no es solo hablar de movilidad, es hablar de acceso, es hablar de accesibilidad, es la libertad que tenemos de desplazarnos con nuestro primer elemento físico capaz de desplazarse en el territorio de forma libre, de forma segura y de forma agradable. También pasamos de un enfoque hacia el tráfico, hacia el tránsito, hacia el vehículo, a focalizarnos a las personas, a la demanda que tienen las personas con todas sus diversidades en sus necesidades de desplazamiento en el territorio. Pasamos de evaluaciones económicas, preinversiones, prefactibilidades, a entender que las evaluaciones tienen que ser multidimensionales. Y este es un reto grandísimo que principalmente en este país tenemos. Hay que entender que hay una serie de evaluaciones cualitativas que han sido minimizadas por muchos años porque todavía no hemos innovado qué indicador podemos utilizar, pero que en este momento son de altísimo impacto para poder desarrollar procesos de cambio y de reforma urbana que permitan y garanticen un mejoramiento en la calidad de vida de las personas. También cambiamos de gran escala a hablar de escala local. Hablamos de calles como carreteras a calles como espacio y también posiciono y los invito a pensar desde la planificación de las ciudades y de los sistemas de transporte, cómo empezamos a entender más allá de unidades espaciales a unidades temporales. ¿Cómo planificamos nuestros barrios? ¿Cómo planificamos nuestros entornos urbanos en función al tiempo? ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo entendemos? Porque en esas unidades temporales que también son diferenciadas, y lo vamos a ver a continuación, está realmente la riqueza y está realmente el bienestar de las personas. ¿Cómo aceleramos el tránsito? En temas de transporte y tránsito principalmente y de manuales escritos en los años 80, el principio fundamental era velocidad de eficiencia. Hoy estamos buscando desacelerar la velocidad. Hoy estamos buscando entornos pacificados, bajos en velocidad que permitan y garanticen a los medios no motorizados una circulación segura en el territorio. ¿Cómo logramos minimizar el tiempo de viaje? Hoy tenemos que tener tiempos de viaje razonables y fiables también. ¿Y cómo segregamos personas y tránsito? Y más bien ahora el cambio de paradigma es cómo integramos personas y tránsito, personas y tráfico en este caso. Y eso nos lleva a otro elemento sumamente importante. En Costa Rica, por ejemplo,
prácticamente inexistente en la planificación de los sistemas de transporte y en la movilidad, y son las necesidades diferenciadas, son las demandas diferenciadas de las personas. Y voy, así como hay muchísimos y podemos hablarlos en otra ocasión, me voy a enfocar, por ejemplo, a mujeres con roles de cuidado. Aquí tengo un esquema en la pantalla que habla de patrones de desplazamiento, donde los sistemas tradicionalmente, sus mayores niveles de servicio, y a eso me refiero, donde vamos a encontrar frecuencias o, en este caso, mayor cantidad de unidades, tanto de autobuses, trenes o de sistemas, con menores tiempos de espera en horas, como en Costa Rica decimos, en horas pico, en horas tope. Y de un punto A un punto B, porque estábamos acostumbrados a pensar, y muy de forma masculinizada, que los patrones generales de viaje era de mi casa a mi trabajo, de mi trabajo a mi casa. Y es un movimiento pendular o es un movimiento lineal. Pero resulta, cuando empezamos a explorar las necesidades diferenciadas, por ejemplo, en roles de cuidado, nos damos cuenta que las mujeres no hacemos esos viajes del trabajo a la casa. Y si lo hacemos, tenemos primero que tener otras necesidades de desplazamiento. Entonces, no solamente no viajamos en esas horas tope y viajamos en horas valle, sino que lo hacemos no de forma lineal y usamos más los sistemas de transporte público. En la última encuesta de percepción de género que nos apoyó el proyecto Mi Transporte, la GIZ evidencia que en Costa Rica, en el gran área metropolitana, somos las mujeres las que más estamos usando el transporte público. Y eso tiene también una justificación en materia de pobreza y de autonomía económica. Si hay un vehículo en la familia, adivinen quién usa el vehículo. El varón de la casa, en este caso, y la mujer tiene que usar otros medios alternativos de transporte. ¿Qué pasa? En esas horas en las que las mujeres estamos viajando, que son las horas no pico, los sistemas bajan sus niveles de servicio. Eso quiere decir que ya no tengo tantísima oferta de servicio y mis tiempos de espera para accesar a esos sistemas de transporte son cada vez más prolongados. Y en esos espacios donde estamos esperando más el bus, más el tren, más un taxi, sufrimos de violencia, sufrimos de acoso y sufrimos de situaciones que cada vez nos alejan más de los sistemas. Y algunas tienen la oportunidad de utilizar otro sistema, un vehículo privado, un sistema puerta a puerta. Hay otras que no tienen esa condición y no podemos seguir generando esta violencia y esta desigualdad en países donde buscamos realmente objetivos de desarrollo sostenible. Aquí les tengo una encuesta, por ejemplo en Quito, donde demuestra que cada 6 de 10 mujeres han vivido violencia en el trayecto en el transporte público. Y vean, ahí tengo una serie de porcentajes de cuáles son las medidas de evasión. Entonces no solamente vean lo grave, somos quienes más estamos usando el transporte público, somos quienes más estamos siendo violentadas a la hora de usar el transporte público y hoy necesitamos reducir emisiones para atender los efectos del cambio climático. Entonces es un círculo vicioso que lo único que genera es una afectación directa hacia las personas y hacia los seres humanos. Y cuando las instituciones, cuando la planificación del transporte se sienta a escuchar esas necesidades, ¿dónde encontramos esa información? Las encuestas origen-destino que aquí se hacen muy distanciadas, la última se hizo en el 2008, imaginen qué información tenemos a hoy para saber cuál es nuestro reparto modal, cuáles son nuestras necesidades diferenciadas. Y me voy más profundo, cuando logramos saber qué siente, qué piensa y qué ve una usuaria del transporte. Y ahí es donde Mujeres en Movimiento y donde el esfuerzo de red que hemos construido en las diferentes ciudades estamos trabajando. ¿Por qué? Porque esto es real. Estos son números de violencia de género en el uso del transporte público. Aquí tenemos un ejemplo en gráficos gracias al estudio que impulsa la CAF, que se llama Ella se mueve segura, donde en Quito, Guadalajara, Lima y Bogotá tenemos números alarmantes de esta situación. Y aquí la planificación juega un papel fundamental, porque si logramos entender que si
visualizamos y proyectamos espacios seguros donde los elementos de mobiliario urbano juegan un papel fundamental, donde la distribución de los espacios inducen a la seguridad, inducen a poder tener perspectivas visuales claras, a entender dónde están las sombras, a entender dónde están los puntos de espera, dónde están esos puntos de calor, de inseguridad, cómo las aceras y la condición de las aceras también nos obligan muchas veces a tener que cambiarnos de acera, y esto lo que hace es que vuelve nuestros desplazamientos muchísimo más prolongados. Y aquí me vuelvo a apoyar de un tema fundamental, y es el tema de los datos y la apertura de esos datos para que la planificación pueda hacerse de forma multidimensional y que pueda ser interdisciplinaria. Otro punto de transición es que históricamente quienes hacían, y hoy todavía pasa en nuestro país, los análisis de tránsito y transporte, que se deberían llamar hoy de movilidad y accesibilidad, lo sigue haciendo solamente la ingeniería de transporte. Pero resulta que el análisis que tenemos que hacer con el apoyo de data, con el apoyo de métrica, debe hacerse interdisciplinaria. Deberíamos tener en las oficinas de planificación urbana y planificación del transporte sociólogos, psicólogos, antropólogos, ingenieros en transporte, economistas urbanos en transporte y una serie de profesionales que permitan que las reflexiones que se hagan tengan a las personas en el centro de sus políticas públicas. Y cómo llegamos al territorio, cómo llegamos a la local, cómo realmente conectamos. Existe mucha resistencia todavía porque tradicionalmente hay un temor grandísimo porque la población, porque la ciudadanía participe en estos procesos. Y la experiencia internacional más bien nos induce y nos invita y nos hace ver que el incorporar a la ciudadanía en la toma de decisiones para los cambios en sus barrios, en sus ciudades, garantizan una efectividad aún mayor de estos procesos de renovación urbana. Por eso es tan importante innovar. Y la innovación no solamente es tecnología, la innovación es en metodología. ¿Qué tipo de métodos vamos a utilizar para poder tener la mayor cantidad de personas representadas en un espacio tomando decisiones? ¿Cómo logramos construir espacios participativos donde en algún momento podamos tener un uno a uno? ¿Cómo bajamos a esas instituciones? ¿Cómo bajamos a esos tomadores de decisión a donde está la necesidad de las personas? ¿Quién se encarga de hacer eso? ¿Cuáles son los organismos? ¿Es la sociedad civil? ¿Es los gobiernos locales? ¿Es el gobierno nacional? ¿Son agencias especializadas? ¿Cómo vamos a diseñar esto? Y aquí las mujeres cumplen un papel fundamental, porque tenemos una perspectiva ampliada de resguardo y tenemos una perspectiva ampliada de empatía. Entendemos el territorio no solamente para nosotras mismas, sino para las demás personas. Y aquí hemos podido darnos cuenta y disfrutar que existe este impulso y hay que aprovechar. Existen ya hoy iniciativas a nivel latinoamericano, por ejemplo, en este caso les presento, hay una política de equidad de género de transporte en Chile y una política y un plan de género de movilidad en Buenos Aires que han logrado a hoy, que este es otro tema maravilloso que en este país también se invisibiliza, han logrado determinar e iniciar una cuantificación y una incorporación de mujeres en la industria del transporte. Porque si en Costa Rica tenemos problemas de empleo, la industria del transporte es una fuente maravillosa de trabajo, pero está dedicada solamente a una industria o a una mano de obra o a una fuerza laboral masculinizada. ¿Cómo introducimos más mujeres en esta industria? Hay foros y congresos internacionales que siguen poniendo este tema en la palestra porque a mí me pasa tradicionalmente, a veces llego a espacios donde me preguntan ¿y por qué género? ¿Y por qué las mujeres y no los adultos mayores? ¿Y por qué género y no los niños? Es que al final es todo, es cómo logramos posicionar a las personas en esta toma de decisión. Vamos a tomar mujeres como un elemento, pero al final es accesibilidad y es inclusión. Les tengo un par de videos de esfuerzos que se están haciendo para visibilizar este tema. Si bien inician desde el tema de violencia, tiene que entenderse que ahí hay una problemática que hay que resolver.
Y resolviendo esa problemática vamos a impactar directamente el diseño y el desarrollo de los espacios, principalmente públicos, y el diseño de las ciudades. Por favor, atención a la pantalla. No somos locas, ni perseguidas, ni histéricas. El 100% de las mujeres sufrimos acoso en algún momento de nuestra vida. Si sufrís o ves que alguien es víctima de acoso en el transporte público, manda un mensaje de texto al 22 676. Es una línea gratuita de contención y reporte para mujeres víctimas de acoso. El acoso existe. El acoso existe. El acoso existe. El acoso existe. Y así como hemos emprendido este viaje, este maravilloso viaje, y eso es lo más lindo de todo, también los invito, planificadoras, planificadores, profesionales, estudiantes, mujeres, sociedad civil, este viaje hay que disfrutarlo, y hay que disfrutarlo con amor. O sea, la vida es muy corta y el presente que tenemos es para potenciar, y es para revolucionar, y es para impulsar el cambio. Disfrutemos el camino. Y disfrutemos un camino consciente. Aquí yo me he topado experiencias como esta señora sudafricana que empezó en Sudáfrica manejando un taxi. Manejando un taxi en una industria y en una sociedad donde no se lo permitían, donde tuvo que enfrentarse al gobierno, a sus compañeros, a la violencia, y una violencia de niveles que no podemos ni siquiera imaginar. 2 años después, esa mujer ya no era taxista, sino capacitaba a mujeres taxistas, capacitaba a mujeres conductoras de vehículos pesados y capacitaba a mujeres conductoras de autobús. Y esa sonrisa de la foto es real, porque había un disfrute verdadero de lo que ella estaba haciendo a través de su experiencia personal y a través de lo que estaba generando en su barrio. Porque el impulso de esta fuerza laboral femenina empezó a cambiar la configuración espacial del lugar donde ella vivía. Los lugares que en algún momento eran muy inseguros y no estaban siendo habitables empezaron a ser más concurridos. Y eso hizo que el gobierno local empezara a mejorar el mobiliario urbano. Y hubo una renovación urbana completa del barrio por una acción de una mujer impulsando liderazgos femeninos en la industria del transporte. Asimismo, en Quito, por ejemplo, toda la infraestructura de apoyo a la movilidad, hoy se están diseñando guías específicas para poder incorporarle perspectiva de género, y eso lo que hace es orientar el tipo de materiales que utilizamos, los tipos de diseño, como les decía anteriormente, el tipo de iluminación, y entender que esta infraestructura no es puntual. Esta infraestructura tiene que tomar en cuenta esa primera y última milla, y eso quiere decir que los espacios públicos de intercambio de los nodos o de los sistemas de transporte tienen que trabajarse de forma integral. Aquí en Costa Rica, con el proyecto de sectorización y con el proyecto del tren eléctrico metropolitano, tenemos ya identificados cuáles son los puntos donde van a haber esas conexiones. Y esos puntos no pueden verse solamente como una infraestructura puntual cuando la hay, porque en algún momento o en algunos lugares en Costa Rica todavía ni siquiera tenemos condiciones para poder hacer esos abordajes y desabordajes, pero hemos entendido y existe un estudio maravilloso en la Secretaría de Planificación Sectorial del Ministerio de Transportes para entender que no solamente es el elemento arquitectónico material, sino es la conexión espacial o la conexión de espacio público entre los sistemas de transporte. Otro esfuerzo que me gustaría comentarles lo hicimos recientemente con la Municipalidad de San José, con el Ministerio de Transportes, con el Ministerio de Educación y con el Colegio de Señoritas. En Costa Rica tenemos el último de los últimos colegios exclusivos de mujeres en un punto central de la ciudad de San José. Y tuvimos procesos de escucha activa con estas adolescentes mujeres que tienen un uniforme súper estereotipado también, y logramos escuchar los actos de violencia que tienen que vivir diariamente solamente por estar en un entorno agresivo hacia ellas. ¿Qué les ofrece la planificación urbana? ¿Qué podemos hacer a partir de estos esfuerzos? Les dejo el video a continuación. Creamos 2 movimientos para ver la movilidad, porque esta realidad se ve con todos. Y además, el movimiento que hoy día me trae aquí, Mujeres en Movimiento, Mujeres Empoderadas, Lisa Castillo de Costa Rica, suscribió este acuerdo con nosotros y hoy día hemos sumado a más y más mujeres de Costa Rica. Y nosotras somos un grupo de mujeres que creemos demasiado en el poder que tienen todas ustedes y todas nosotras.
y que estamos en un momento maravilloso para transformar los lugares donde vivimos, donde habitamos y donde estudiamos. Muchas estudiantes como ustedes en otros países hoy y toda esta semana están haciendo ejercicios similares. En esa plataforma me di cuenta de la importancia de la participación de las mujeres. Entonces, nuevas formas de hacer política. Uno, humanicemos los espacios. Estas conductas dejaron de normalizarse, dejaron de ser la regla general que las mujeres teníamos que sufrir todos los días cuando transitábamos por nuestra ciudad. Este esfuerzo también lo hicimos con Marisela Zamora, directora de Nosotras Women Connecting, que también es un proyecto que impulsa el liderazgo de mujeres, adolescentes y niñas, buscando igualdad y buscando equidad. Y algo muy importante para la nueva revolución en la planificación urbana son estos tejidos verdaderos de colaboración. Si no dejamos de construir murallas, construir puentes, basarnos en el ego, porque yo como arquitecta o arquitecto quiero determinar, inducir o diseñar, vamos a seguir cometiendo el mismo error. Hoy más que nunca el entendimiento tiene que ser multisectorial y tenemos que tejer, tenemos que tener procesos participativos y muchas veces creemos de que porque estamos en un puesto de tomador de decisión nos quedamos ahí y después cómo llego a otro espacio. O sea, la capacidad, y yo he tenido el maravilloso privilegio que la vida me ha dado de poder estar en diferentes ámbitos laborales, en el sector privado, en el sector público, en la sociedad civil organizada, en la toma de decisión, y eso no me hace ni más ni menos. Me hace ser un ser humano dedicada y apasionada en lo que estoy haciendo. Y los invito a buscar en sus almas qué los motiva y qué las motiva. Y si es la planificación y si es la deconstrucción urbana de los entendimientos tradicionales, les recomiendo que hagan tejidos, que entiendan que a partir de la nueva concepción de las personas como centro de la planificación, lo único que van a encontrar es satisfacción personal. Y van a ver, eso sí, muy importante, cómo, y esto lo dice, les recomiendo un libro de Janet Sadiq-Khan que se llama Street Fight. Ella habla también de una revolución en los cambios urbanos, dejando de entender, como les decía anteriormente, que es en función de una gran política urbana, más bien en implementaciones puntuales, incrementales y medibles. Eso no solamente te da humildad para entender que los planteamientos tienen que ser mejorables, y así la tecnología también nos ha venido enseñando cómo la programación evoluciona en procesos y en elementos cada vez mejores que buscan el bienestar de la experiencia a las personas. Entonces tenemos que entender que hoy no es fácil, eso es súper importante entenderlo, que tenemos que dejar de ponernos el sombrero de juezas y jueces juzgando todo lo que pasa. Estar en el sector público no es fácil. La estructura creada, instalada en el sector público necesita transversalmente una innovación profunda en sus modelos de gestión. El sector privado también tiene que entender que tiene que entrar a apoyar los procesos. El miedo a veces nos consume y por eso es tan importante que podamos tener estos espacios por los cuales nuevamente agradezco, pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo, lo decía Cristiana Figueres, ¿cuál es tu aporte? ¿Dónde puedes vos contribuir con este cambio tan grande que tenemos que hacer como sociedad? Pero del optimismo y de la esperanza. Entonces me quedo con algunas conclusiones bien importantes de cara a las y los planificadores urbanos. Tenemos que tener, como siempre, visión a largo plazo, mediano, y creo mucho en el corto plazo, qué podemos hacer en el corto plazo, qué prototipos podemos establecer para medir y mejorar, y a partir de procesos
colaborativos y co-constructivos, diseñar políticas públicas, entendimiento de las demandas diferenciadas de las personas, de la diversidad, el respeto a las personas, desde sus diversidades, personas migrantes, personas con discapacidad, personas adulto mayor. O sea, tenemos una diversidad maravillosa, que es lo que nos hace a los seres humanos lo que somos y lo que hemos construido del amor y de la empatía. Tenemos que entender que ocupamos cada vez más inducir a las autoridades a tener datos abiertos y a lograr una participación ciudadana real. ¿Qué creamos? ¿Cómo lo creamos esas metodologías? Sistemas integrados de movilidad. Aquí en Costa Rica tuvimos una experiencia hace un par de años donde los políticos y las políticas se peleaban por cuál era el sistema de transporte que iba a vender más. Eso no existe. El sistema debe estar integrado. Todos los sistemas funcionan como un organismo vivo y evolutivo, porque es lo que nos va a permitir tener la mayor cantidad de oferta de desplazamiento en el territorio. Desarrollo urbano orientado a la movilidad, tenemos que crear proximidades, tenemos que vivir cada vez más cerca de dónde trabajamos, de dónde estudiamos, de nuestras necesidades. Ojalá caminando pudiéramos hacer nuestras necesidades primarias. Eso de estar viajando 15, 20 kilómetros, 30 kilómetros, 60 kilómetros diarios, antes lo podíamos hacer en Costa Rica, hoy es absolutamente insostenible. Entonces tenemos que empezar a planificar dónde vivimos y dónde queremos y qué queremos también, no solamente para nuestros estilos y consumos de vida, sino para nuestras futuras generaciones y nuevos modelos de gobernanza. Eso es fundamental. ¿Cómo lo vamos a construir? No sé, pero tenemos que hacer una reforma del Estado, tenemos que reformar nuestras instituciones y tenemos que empezar a romper esos miedos y esas estructuras tradicionales que impiden realmente que podamos tener nuevos modelos de gobernanza. Para concluir, nuevamente agradezco el espacio y me gustaría dejarles este mensaje muy sembrado. Tomen el tiempo para cerrar los ojos y respirar. El momento presente y la voz que está aquí adentro es la verdad que los va a inducir y a guiar en el camino. Más allá de la espiritualidad y la religiosidad que cada uno tenga, ahí mueve el alma, ahí está la motivación, y donde usted sienta esa motivación, sígala. Y no solamente va a sentir satisfacción personal, sino va a empezar a cambiar su entorno inmediato, su entorno barrial, su ciudad, y cuidado no, va a tener un eco mucho más abundante. Muchas gracias.